Los gritos desgarradores de aquella anciana retumbaban en las paredes de mármol frío de la imponente mansión, interrumpiendo bruscamente la cena más importante del año en San Pedro Garza García. No eran simples lamentos de una enfermedad común, sino alaridos agudos que helaban la sangre y hacían temblar las finas copas de cristal importado sobre la mesa. Doña Carmela, con el rostro desencajado, se llevaba las manos a la cabeza con desesperación, arañando su propia piel, mientras los invitados, gente distinguida de la alta sociedad regiomontana, desviaban la mirada con una mezcla de profunda incomodidad y lástima, tratando de ignorar el sufrimiento humano que tenían justo enfrente de sus narices. Brenda, la nuera de la casa y anfitriona de la velada, apenas se inmutó ante el dolor evidente de la mujer que le había dado la vida a su esposo. Con una sonrisa gélida y perfectamente ensayada, se limpió delicadamente la comisura de los labios con una servilleta de lino y se dirigió a los presentes, con un tono de voz que pretendía ser comprensivo, pero que en el fondo destilaba un veneno sutil. Ella aseguró a todos, con total frialdad, que su suegra estaba teniendo otro de sus lamentables episodios de demencia senil, pidiendo disculpas por el espectáculo y ordenando con la mirada que se la llevaran de allí inmediatamente, como si la pobre señora fuera un mueble viejo que estorbaba la elegante decoración. Pero en medio de aquel caos de apariencias y crueldad disimulada, había un par de ojos atentos que veían lo que nadie más quería ver. Rosario, la empleada doméstica que llevaba años sirviendo en esa casa con la cabeza baja y el corazón en la mano, notó un detalle que escapaba a la comprensión superficial de los demás. Mientras se acercaba para recoger los platos con sus manos curtidas por el trabajo duro, se dio cuenta de que el terror en los ojos llorosos de doña Carmela no era fruto de la locura ni de la edad, sino de una agonía muy real y física que alguien estaba provocando intencionalmente. Nadie en esa lujosa residencia podía imaginar que la verdad detrás de esos gritos estaba oculta en el lugar más impensable, y que sería precisamente la persona más humilde e invisible de la casa quien desenterraría un secreto oscuro capaz de destruir a la familia entera. Antes de continuar con esta historia, que seguramente te revolverá el estómago y te tocará el corazón, dime en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando y acompañando hoy. Me encantaría saber desde dónde nos sigues. Lo que Rosario estaba a punto de descubrir no solo pondría en riesgo su empleo, que era el único sustento para mantener a su familia allá en su pueblo, sino que desafiaría el poder de una mujer dispuesta a todo por ambición desmedida. Aquella noche, mientras los invitados volvían a sus conversaciones triviales sobre negocios y viajes, se estaba gestando una tormenta silenciosa en el pasillo de servicio, una que muy pronto demostraría que la maldad puede vestirse de seda y joyas, pero la justicia, a veces, usa un simple delantal. La residencia de los Smith se alzaba imponente en las colinas de San Pedro Garza García, Nuevo León, con una vista privilegiada que dominaba la ciudad, pero que carecía de cualquier rastro de calor de hogar. A pesar de los muebles de diseñador italiano y los pisos de mármol que brillaban como espejos, el aire dentro de aquella casa era siempre gélido, y no precisamente por el aire acondicionado que zumbaba día y noche. Era un frío emocional, ese que cala hasta los huesos, muy distinto al calorcito reconfortante de las tortillas recién hechas y el café de olla que Rosario recordaba con nostalgia de su humilde casita en el sur del país. Rosario Martínez era una mujer de pocas palabras, pero de una fortaleza inmensa, fraguada bajo el sol inclemente de su tierra natal. Sus manos, aunque ásperas y marcadas por décadas de chambear duro para sacar adelante a los suyos, tenían una suavidad instintiva cuando se trataba de cuidar a quien lo necesitaba. En sus ojos oscuros y profundos se notaba esa sabiduría antigua de quien ha visto mucho y hablado poco, manteniendo siempre su uniforme impecable y su dignidad intacta, a pesar de sentirse invisible entre aquellas paredes de lujo. Por otro lado estaba Brenda, la señora de la casa, una mujer joven y obsesionada con la imagen, que parecía haber perdido la capacidad de sentir empatía. Se paseaba por la mansión, taconeando con fuerza, siempre con el teléfono en la mano, organizando eventos de caridad para las fotos, mientras en su propia casa trataba a la gente como si fueran de segunda clase. Su español estaba salpicado de palabras en inglés
y miraba a Rosario siempre por encima del hombro, con esa arrogancia típica de quien cree que el dinero compra la superioridad moral. La dinámica en la casa era dolorosamente clara. Roberto, el hijo de doña Carmela y esposo de Brenda, era un exitoso empresario que vivía prácticamente en su oficina o en aviones, ciego a lo que ocurría bajo su propio techo. Su ausencia era el campo de cultivo perfecto para la crueldad de Brenda. Él creía ingenuamente que, pagando las mejores enfermeras y los tratamientos más costosos, estaba cumpliendo como hijo, sin darse cuenta de que su madre necesitaba amor, no cheques firmados con culpa. Aquella mañana, el contraste entre ambas mujeres se hizo insoportable durante el desayuno. Brenda entró a la cocina hecha una furia, porque el jugo de naranja no estaba a la temperatura exacta que ella exigía. ¿Es que acaso no puedes hacer nada bien, Rosario?, le espetó con veneno, chasqueando los dedos frente a su cara. Te pago para que pienses, no solo para que limpies. A ver si te espabilas, que pareces de piedra. Rosario, apretando la mandíbula para no responder lo que realmente pensaba, bajó la mirada y respondió con un tono humilde pero firme, sin perder la compostura: una disculpa, señora Brenda. ¿Ahorita mismo se lo cambio? Sabía que contestar sería su fin, y necesitaba ese dinero para los estudios de su nieta. Pero lo que más le dolía no eran los insultos hacia ella, sino ver cómo Brenda ignoraba olímpicamente a doña Carmela, que estaba sentada en un rincón de la cocina, mirando al vacío. La anciana, doña Carmela, era la viva imagen de la desolación. A sus 80 años, su mundo se había vuelto silencioso, debido a una sordera progresiva que la aislaba cada día más. Brenda aprovechaba esta condición para hablar de ella como si no estuviera presente, soltando comentarios hirientes sobre lo inútil que era y lo mucho que estorbaba en sus planes sociales. Ya no sé qué hacer con ella. Roberto no entiende que esta casa no es un asilo, refunfuñaba Brenda mientras se retocaba el maquillaje, sin importarle que la dulce anciana pudiera leer la hostilidad en sus gestos. La tensión en la casa escaló a niveles insoportables esa misma noche, cuando Roberto llegó agotado de un viaje de negocios, arrastrando su maletín y frotándose las sienes con evidente fastidio. Brenda, lejos de recibirlo con calidez, lo emboscó en la sala principal con una copa de vino en la mano y una actuación digna de una telenovela, fingiendo estar al borde de un colapso nervioso. Con lágrimas de cocodrilo rodando por sus mejillas perfectamente maquilladas, le lanzó un ultimátum que resonó como una sentencia de muerte en las paredes vacías de la mansión. O su madre se iba de la casa esa misma semana, o la que se iría sería ella. Brenda pintó un cuadro terrorífico de la convivencia con doña Carmela, describiéndola como una mujer peligrosa, demente y agresiva que ponía en riesgo la armonía y la reputación de la familia Smith ante la sociedad de San Pedro. Le aseguró a su esposo que los gritos de la anciana no eran de dolor, sino mañas de una mente senil que buscaba manipularlos, y que la única solución humana era internarla en un centro psiquiátrico de alta seguridad a las afueras de Monterrey, un lugar conocido más por sedar a sus pacientes que por cuidarlos. Roberto, un hombre que en los negocios era un león, pero que en su casa se había convertido en un cordero manipulable, bajó la cabeza, derrotado por el cansancio y la culpa. Sin fuerzas para discutir y confiando ciegamente en la versión distorsionada de su esposa, murmuró las palabras que sellarían el destino de su madre. Está bien, Brenda. Tienes razón. Mañana mismo por la mañana firmo los papeles para el traslado. Aquella frase flotó en el aire cargada de una finalidad aterradora. El plazo estaba fijado ipsilon ao amanecer. Doña Carmela sería arrancada de su único refugio. Desde la cocina, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho. Rosario escuchó cada palabra de aquella conversación fatal mientras secaba unos cubiertos de plata con manos temblorosas. Un frío intenso le recorrió la espalda al comprender la gravedad de la situación en sí. Se llevaban a la patrona a ese lugar. La pobre señora no duraría ni un mes con vida, abandonada y medicada hasta el olvido. Sabía que doña Carmela no estaba loca. Sus ojos suplicantes gritaban una verdad que nadie quería oír, y esa injusticia le quemaba en las entrañas a Rosario. Sin embargo, el miedo paralizó momentáneamente a la empleada, pues sabía que intervenir significaba arriesgarlo todo. Rosario pensó en su propia casa, allá en la colonia popular, donde las necesidades apremiaban y cada peso de su sueldo ya tenía destino las medicinas de su padre, la comida en la mesa y, sobre todo, los estudios de su nieto
un jovencito con sueños grandes que dependía totalmente de ella. Perder esa chamba no era una opción. Enfrentarse a Brenda significaba el despido inmediato y el boletinaje para que nadie más en la zona la contratara jamás. La disyuntiva era cruel y desgarradora al calar y conservar el sustento de su familia, permitiendo que una anciana inocente fuera condenada a un encierro injusto, o hablar y perderlo todo por una mujer que, a fin de cuentas, no era su sangre. Rosario sentía un nudo en la garganta que no la dejaba respirar, atrapada entre la necesidad económica y su inquebrantable conciencia moral. La noche caía sobre Monterrey, y el tiempo corría implacable en contra de doña Carmela, mientras la casa se sumía en un silencio ominoso, preludio de la tragedia que se avecinaba con la salida del sol. La noche cayó pesada sobre la ciudad, acompañada de una tormenta eléctrica que iluminaba de forma intermitente los ventanales de la mansión, como si el cielo mismo estuviera furioso por lo que sucedía adentro. Roberto, evadiendo una vez más la realidad, se encerró en su estudio con una botella de whisky, dejando el campo libre para que Brenda ejecutara su rutina nocturna. Rosario, fingiendo terminar de limpiar el pasillo de la planta alta, observaba desde las sombras con el corazón en un puño, notando cómo la señora sacaba de su bolso de mano un frasco pequeño, muy diferente a los medicamentos recetados por el doctor, con una etiqueta que había sido arrancada a medias para ocultar su contenido. Brenda entró a la habitación de doña Carmela cerrando la puerta con seguro tras de sí, y el silencio de la casa se volvió denso, casi irrespirable. Rosario se acercó de puntillas, pegando la oreja a la madera fina de la puerta, conteniendo la respiración mientras rezaba un Padre Nuestro en voz baja. A los pocos segundos se escuchó un forcejeo, el sonido de sábanas revolviéndose con violencia, y luego un alarido agudo y desgarrador que hizo que a Rosario se le helara la sangre en las venas. No era el grito de una persona confundida, era el lamento puro de alguien que está siendo lastimado físicamente. Incapaz de quedarse de brazos cruzados, Rosario golpeó la puerta impulsada por su instinto protector, olvidando por un segundo su posición en la casa. «Señora Brenda, ¿todo está bien? ¿Necesita ayuda?», preguntó con voz temblorosa pero urgente. La puerta se abrió de golpe y apareció Brenda, despeinada y con los ojos inyectados de furia, bloqueando la vista hacia el interior del cuarto. «¿Qué haces espiando Gatao y Gualadao?», le gritó con desprecio, empujándola hacia atrás. «Lárgate a tu cuarto de servicio antes de que te corra a patadas. Solo le estoy poniendo sus gotas para que se calme». Rosario bajó la cabeza y se retiró, pero sus ojos de lince captaron un detalle que a cualquiera se le hubiera pasado por alto en medio del drama. En la mano derecha de Brenda, apretado con fuerza, no estaba el gotero medicinal habitual, sino un frasco de vidrio oscuro que goteaba un líquido transparente y viscoso. Al pasar junto a ella, un olor penetrante y ácido, muy parecido al vinagre concentrado o al limpiador de pisos. Golpeó la nariz de Rosario, confirmando sus peores sospechas. Aquello no era medicina, era tortura pura y dura disfrazada de cuidado. La empleada se refugió en la cocina, pero la imagen de doña Carmela sufriendo no la dejaba en paz. Su conciencia le pesaba más que el miedo a perder el trabajo. Esperó pacientemente a que las luces de la casa se apagaran y a que los ronquidos de Roberto resonaran desde la planta alta. Con el sigilo de un gato, Rosario subió nuevamente las escaleras, esquivando los escalones que rechinaban, decidida a encontrar una prueba, algo que pudiera usar para abrirle los ojos al señor Roberto antes de que fuera demasiado tarde. Se coló en el baño privado de visitas que Brenda solía usar para sus arreglos personales y comenzó a rebuscar en el cesto de basura, conteniendo las náuseas y el miedo a ser descubierta. Entre algodones manchados de maquillaje y pañuelos desechables, sus dedos tocaron el frasco que había visto antes. Al sacarlo y destaparlo, el olor químico le quemó las fosas nasales. No era ningún remedio ótico, era una solución abrasiva casera, capaz de quemar la piel sensible y mucho más el interior de un oído. El corazón de Rosario latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Tenía la evidencia en sus manos, pero ¿quién le creería a una simple empleada doméstica contra la palabra de la señora de la casa? La impotencia se mezclaba con la rabia, y mientras guardaba el frasco en su delantal como si fuera un tesoro maldito, se prometió que esa noche no dormiría hasta encontrar la forma de exponer la verdad. Pero nadie podría imaginar que, detrás de esa mirada cansada, había una verdad que cambiaría todo para siempre. «¿Y tú
¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías arriesgado a perder tu trabajo por salvar a alguien que no es tu familia? Cuéntamelo en los comentarios. La mañana siguiente llegó demasiado rápido, trayendo consigo la luz grisácea de un día nublado y el sonido de una ambulancia privada estacionándose frente a la mansión. Los enfermeros, hombres corpulentos, con uniformes blancos impolutos, bajaron con una camilla, listos para llevarse a doña Carmela al encierro definitivo. Roberto firmaba los últimos documentos en la entrada, con la mirada perdida, mientras Brenda supervisaba todo con una sonrisa triunfal que apenas podía disimular, creyendo que su plan maestro había funcionado a la perfección y que por fin se libraría de la vieja molestia. Justo cuando los enfermeros, con esa indiferencia rutinaria de quien ha visto de todo, sujetaban los brazos frágiles de doña Carmela para subirla a la camilla, Rosario irrumpió en la sala con una autoridad desconocida que paralizó a todos los presentes. Se plantó firmemente en medio del lujoso salón, bloqueando el paso con su propio cuerpo, e ignorando por completo el uniforme que definía su rango inferior. Con una voz que retumbó como un trueno en la estancia, exclamó: «Un momento, nadie saca a la señora de su casa hasta que el patrón vea con sus propios ojos lo que realmente está pasando aquí». Brenda, con el rostro desfigurado por la ira y la sorpresa, soltó una carcajada nerviosa y chillona, intentando recuperar el control de la situación. «¿Pero qué te pasa, gata igualadao? Se volvió loca. Roberto, llama a la seguridad y que la saquen de aquí ahora mismo», gritó, agitando las manos desesperadamente hacia los enfermeros para que continuaran. Sin embargo, algo en la postura inquebrantable de Rosario y en la mirada de fuego que le lanzó a su patrona hizo que Roberto, por primera vez en años, dudara. Rosario no esperó permiso. Se acercó a Roberto, mirándolo directamente a los ojos, de hombre a mujer, sin bajar la cabeza. «Don Roberto, usted sabe que yo vengo de un pueblo donde no hay doctores, y allá nos curamos con lo que la tierra nos da y con la sabiduría de los viejos. Yo he cuidado a mis abuelos hasta su último suspiro y sé reconocer cuando el dolor es del cuerpo y no de la mente», dijo con una dignidad aplastante. «Su madre no está loca, señor. A su madre la están torturando y yo se lo voy a probar ahorita mismo». Antes de que Brenda pudiera abalanzarse sobre ella para detenerla, Rosario sacó de su delantal una pequeña linterna de mano y unas pinzas finas de depilar que había esterilizado con alcohol. Se arrodilló junto a la silla donde doña Carmela temblaba de pánico y, con una ternura infinita, le acarició la mejilla, susurrándole en un español suave y maternal: «No tenga miedo. Mi doñita, ya se va a acabar el dolor, se lo prometo por la Virgencita». La anciana, reconociendo la bondad en el tacto de Rosario, dejó de forcejear y ladeó la cabeza, confiando ciegamente en ella. El salón quedó en un silencio absoluto, solo roto por la respiración agitada de Brenda, que se había puesto pálida como un papel. Rosario encendió la linterna y apuntó directamente al canal auditivo de la señora, separando con delicadeza el pabellón de la oreja. Con un pulso de cirujano, introdujo las pinzas lentamente. Todos contenían el aliento, estirando el cuello para ver qué diablos estaba haciendo la empleada. Rosario frunció el ceño, mordiéndose el labio inferior en concentración, hasta que sus pinzas atraparon algo profundo, algo que no debería estar ahí. Con un movimiento firme pero cuidadoso, Rosario tiró hacia afuera. Doña Carmela soltó un gemido de alivio y dolor mezclados cuando el objeto salió a la luz. No era cera, ni infección. Atrapado en la punta de las pinzas, goteando sangre y push, había un trozo compacto de algodón, empapado en un líquido amarillento. En su centro brillaba perversamente una pequeña púa de plástico rígido, afilada como una aguja, diseñada para clavarse en la carne sensible con cada movimiento de la mandíbula. El olor agrio y químico del líquido, impregnado en el algodón, inundó el espacio inmediato, confirmando sin lugar a dudas que aquello era el contenido del frasco que Rosario había rescatado de la basura. La empleada levantó la prueba en alto, como un trofeo de la verdad, para que Roberto la viera claramente bajo la luz de la mañana. «Mire bien, patrón», sentenció Rosario con la voz quebrada por la indignación. «Esto no crece en el oído de nadie. Alguien se lo metió a la fuerza para que gritara. Lo que viene te va a sorprender y te helará la sangre. Así que deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna historia de justicia como esta». Rosario depositó con asco el objeto ensangrentado sobre
la inmaculada mesa de centro de cristal. El contraste del rojo vivo y el amarillo del push sobre la superficie transparente era una bofetada brutal a la elegancia hipócrita de esa sala. Todos los ojos estaban clavados en ese pequeño instrumento de tortura que parecía gritar la verdad que había sido silenciada. Roberto, pálido como un muerto, se acercó tambaleándose, como si el piso de mármol se moviera bajo sus pies, incapaz de procesar que el dolor de su madre había sido manufacturado, bajo sus propias narices, por la mujer con la que dormía cada noche. Brenda, sintiendo que su mundo de mentiras y apariencias se desmoronaba en un segundo, intentó jugar su última carta, recurriendo al ataque racista y clasista que siempre le había funcionado para callar a los demás. Esa mujer lo puso ahí. «Es una trampa para sacarme dinero, Roberto», chilló con voz aguda y desesperada, señalando a Rosario con un dedo tembloroso y la manicura perfecta. «Seguro es brujería o una de esas cochinadas que traen de sus ranchos. No vas a creerle a una simple sirvienta antes que a tu esposa». Pero esta vez sus palabras sonaron huecas, rebotando en las paredes frías sin encontrar eco en nadie. Rosario no se amedrentó ni un milímetro, con una calma que solo da la certeza de la verdad. Sacó el frasco de limpiador abrasivo de su bolsillo y lo golpeó con firmeza sobre la mesa, justo al lado del algodón sucio, haciendo un ruido seco que resonó en el silencio tenso. Nadie en su sano juicio le pone esto a un ser humano. Sí, ora Brendao. Esto quema la piel. Imagínese lo que hace adentro del oído sensible de una anciana, dijo Rosario mirando fijamente a Roberto, desafiándolo a ver la realidad. Huélelo usted mismo, patrón. Esto no es medicina, es veneno puro. Su esposa quería volverla loca de dolor para encerrarla y quedarse con la casa sola para sus fiestas. Roberto tomó el frasco con mano temblorosa y lo acercó a su rostro. El olor químico y picante le golpeó las fosas nasales, despertándolo finalmente de su letargo emocional. La furia reemplazó a la confusión en una fracción de segundo, una ira volcánica que le subió por el cuello. Miró a su madre, que lloraba en silencio acariciándose la oreja herida, y luego miró a Brenda con una mezcla de odio y repulsión que jamás había sentido. «Eres un monstruo», rugió Roberto, con una voz tan potente y cargada de dolor que los enfermeros dieron un paso atrás asustados. «Tocaste a mi madre. Te atreviste a torturar a la mujer que me dio la vida solo por tu maldita vanidad». Brenda intentó acercarse a él para tocarle el brazo, balbuceando excusas incoherentes sobre tratamientos alternativos que lo hacía por el bien de todos. Pero Roberto la detuvo con un gesto violento de la mano, rechazando su contacto como si ella quemara. «Ni se te ocurra acercarte. Lárgate de mi casa, ahora mismo», gritó, señalando la puerta principal con el dedo índice extendido, temblando de rabia. «Tienes 5 minutos para sacar tus cosas y desaparecer de mi vista para siempre. Y agradece que no llamo a la policía ahora mismo por intento de homicidio y maltrato, solo por no causarle más estrés a mi madre». La humillación de Brenda fue total y pública. Bajo la mirada juzgadora de los enfermeros que negaban con la cabeza, del chofer que miraba desde la entrada con desprecio, y sobre todo, bajo la mirada digna e inquebrantable de Rosario, la mujer altiva se encogió hasta parecer diminuta. Sin aliados y descubierta en su crueldad, corrió escaleras arriba sollozando, no de arrepentimiento, sino de rabia por haber perdido su estatus. Minutos después, se escuchó el portazo final, y con su salida pareció que una nube negra y pesada se levantaba por fin del techo de la mansión. Roberto cayó de rodillas frente al sillón de su madre, abrazando sus piernas frágiles como cuando era un niño pequeño, buscando consuelo. Las lágrimas del empresario exitoso mojaron el vestido de la anciana, pidiendo perdón una y otra vez entre sollozos desgarradores que rompían el alma. «Perdóname, mamá, perdóname por estar ciego, por dejarte sola con esa víbora», repetía sin cesar, golpeando el suelo con el puño. Doña Carmela, a pesar del dolor físico que aún sentía, sonrió con ternura infinita y le acarició el cabello a su hijo, porque para una madre no hay rencor que valga más que el amor. Y en la esquina, Rosario se limpiaba una lágrima discreta con la punta del delantal, sabiendo que la justicia divina a veces llega prestada a través de manos humanas. Con la salida de Brenda, aquella mansión fría y llena de ecos vacíos experimentó una transformación milagrosa, como si de repente hubiera salido el sol después de un largo invierno. El aire, antes cargado de tensión,
y miedo. Se llenó del aroma reconfortante de flores frescas y comida casera, esa que se prepara con tiempo y cariño. Roberto, profundamente sacudido por la lección de vida que acababa de recibir, dejó de lado sus viajes constantes y sus reuniones interminables para dedicarse a lo que realmente importaba: reconstruir el vínculo roto con su madre y sanar las heridas, tanto del cuerpo como del alma, que la negligencia había causado en esa familia. Doña Carmela se recuperó asombrosamente rápido, demostrando esa fortaleza de roble que tienen las mujeres mexicanas de antaño. Una vez que el oído sanó y recibió el tratamiento médico adecuado y honesto, su supuesta demencia desapareció por completo, revelando a una mujer lúcida, platicadora y llena de historias para contar. Ya no se escondía en los rincones con miedo, ahora presidía la mesa del comedor con orgullo, y su risa, que Brenda había intentado apagar, volvía a llenar los pasillos de la casa, recordándole a Roberto la alegría de su infancia que había olvidado persiguiendo el dinero. En cuanto a Rosario, su vida dio un giro que jamás imaginó cuando decidió alzar la voz aquel día fatídico. Roberto no solo le triplicó el sueldo y le ofreció un contrato vitalicio como ama de llaves y dama de compañía principal de su madre, sino que hizo algo mucho más valioso. Le dio su lugar en la mesa. Ya no eres una empleada más, Rosario. Eres la guardiana de esta familia, le dijo, con los ojos húmedos, entregándole un cheque que aseguraba la universidad completa de su nieto. Aquella mujer humilde, que había sido invisible para la señora de la casa, se convirtió en el pilar moral del hogar, demostrando que la lealtad no se compra, se gana. Los domingos en la residencia Smith cambiaron para siempre. Ya no había fiestas pretenciosas con gente desconocida. Ahora se servía chocolate caliente y pan dulce en la terraza, y se veía a Rosario sentada junto a doña Carmela y Roberto, compartiendo anécdotas como viejos amigos. Las barreras sociales se derrumbaron ante la gratitud, y en esa casa aprendieron que la familia no es solo la que lleva tu misma sangre, sino aquella que está dispuesta a defenderte cuando más vulnerable eres. Rosario, con sus manos trabajadoras y su corazón noble, había salvado mucho más que una vida. Había salvado el alma de un hijo perdido. Esta historia nos deja una enseñanza profunda que resuena en cada rincón de nuestro México querido. La verdadera sordera no es la de los oídos, sino la del corazón que se niega a escuchar el sufrimiento ajeno. A veces nos deslumbramos tanto por el brillo del dinero y las apariencias que olvidamos que la gente más valiosa suele vestir los ropajes más humildes. Dios no se queda con nada de nadie, y al final la justicia divina siempre encuentra el camino para poner a cada quien en su lugar, premiando la bondad y castigando la soberbia. Aquel día quedó grabado en la memoria de todos como la prueba viviente de que el mal puede tener poder momentáneo, pero la verdad siempre sale a flote, a veces de la mano de quien menos esperamos. Aprendimos que cuidar a nuestros ancianos no es una carga sino un privilegio sagrado, y que la dignidad humana vale más que todo el oro del mundo. Porque al final del día, cuando las luces se apagan y el silencio llega, lo único que nos queda es la tranquilidad de haber hecho lo correcto. ¿Y tú qué enseñanza te deja esta historia tan conmovedora? ¿Crees que hoy en día valoramos lo suficiente a quienes nos cuidan y protegen desinteresadamente? Escríbelo en los comentarios, quiero leer tu reflexión y saber qué piensas. Y si esta historia tocó tu corazón y te hizo pensar en tus propios padres o abuelos, compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje de amor, justicia y respeto. Nos vemos en la próxima historia.